a todos nosotros trabajando para todos ustedes. Sigan con Fernando Carnota. Muy bien, decíamos que muchos que actuaron en la época del kirchnerismo, desde la función pública, desde algún otro cargo, o por lo menos abrazando el ideal kirchnerista y la militancia kirchnerista, hablaron, algunos se sintieron desilusionados, otros estuvieron realmente impactantes con las cosas que dijeron y algunos indignados también. Sergio Joclender fue uno de los que habló hoy. Sergio Joclender tuvo una participación importante con la Fundación de Madre de Plaza de Mayo y Sueños Compartidos, ese programa que ahora está bajo la lupa de la justicia y con un reciente llamado de indagatoria de varios personajes que quedaron involucrados, y hoy tuvo declaraciones muy fuertes y estamos con él. Buenas noches, gracias por atendernos, Joclender. Buenas noches. Una de las cosas fuertes que yo escuché, porque si bien lo vienen repitiendo muchos hombres que estuvieron en el gobierno o personalidades que estuvieron cerca del kirchnerismo, fue algo que dijo usted. El jefe de la banda murió por Néstor Kirchner y el resto siguió robando. ¿Era Néstor el jefe de la banda? A ver, acá hubo toda una estructura, un entramado de corrupción que lo organiza Néstor, dividiendo el Ministerio de Planificación Federal en dos, el área de transporte, combustible, energía y subsidios a cargo de Debido. Ahí se manejaron montos incalculables y el día que se revise la situación de NARSA y las cuentas de NARSA se van a dar cuenta, digamos, de qué cifras estamos hablando, que son muy superiores a los de obra pública. Y López, el Ministerio de Planificación Federal. ¿Qué es lo que sucedía? El Ministerio de Planificación Federal tenía dos funciones. Por un lado, disciplinar a los municipios, a las gobernaciones y a los legisladores provinciales para que se alinearan con el proyecto. Si una provincia o un municipio no se alineaba o un legislador no votaba lo que ellos querían que votara, no había un peso ni para construir una salita de salud en ese municipio o en esa provincia. ¿Y eso lo manejaba López? Y si era opositor, por supuesto menos. Eso lo manejaba López. Y la otra función que tenía era recaudar dinero mediante este sistema de contrataciones como las empresas de Lázaro Báez, que pulularon por todo el país, porque nosotros vemos lo de Lázaro Báez, estas rutas sin terminar que conducen a ningún lado, obras que nunca se realizaron, sobreprecios exorbitantes, facturas truchas. Bueno, esto no sucedió solo en Santa Cruz. En Santa Cruz se concentró mucho, pero esto sucedió a lo largo y ancho de todo el país, con empresas como Electroingeniería y muchas más que yo ni conozco. Y esto significó, según lo que yo estimo, que prácticamente el 50% de lo que Planificación Federal pagaba le volvía a López para que él, por supuesto, con esto ellos se enriquecieron, pero Néstor con esto manejó el aparato político del Estado. Manejaba los sobresueldos de los funcionarios, de los jueces, de los legisladores, manejaba la compra de voluntades políticas, de votos, las campañas políticas desde municipios, gobernaciones hasta las campañas nacionales, los negociados y la compra de medios de comunicación con Cristóbal López, con otros personajes. Es decir, todo este entramado sale de esta caja que manejaba José López. A ver, Joclender, 50% de lo que salía le volvía en negro a Néstor Kirchner. A ver, ¿robó para la política o robó para él? Para las dos cosas. Y lamentablemente muchos, digamos, que veíamos lo que pasaba, que no participábamos, pero veíamos lo que pasaba o nos enterábamos de cosas, dejábamos como que esto corriera con esta justificación de que para
como que para hacer política hay que hacer caja, ¿no? Que hay que hacer caja para hacer política, porque si no, el discurso que te vendían era que si no, los únicos que podían hacer política eran los grandes grupos económicos multinacionales y o los tipos multimillonarios. Y bueno, y la verdad, esto llevó a este desastre, pero estaba más o menos ordenado. El problema fue cuando se muere Néstor. ¿Qué pasa a partir de la muerte de Néstor Kirchner? ¿Qué pasa? Y esto se despelota, esto ya se va a cualquier lado, porque a ver, Néstor, uno puede compartirlo o no y reconocerlo como corrupto, pero digamos tenía un objetivo y un plan político. Cristina no. Cristina estaba totalmente psicótica, con sus altibajos, y lo único que le preocupaba, lo único que le llegó a preocupar cada vez más en el último tiempo de gobierno era la que le correspondía a ella, la plata que tenía que ser para ella. Y bueno, pero lo que pasa es que no Ahora, podemos olvidar que todo este entramado... Haciendo un punto ahí. Perdóname, quería terminar una idea. Sí. Que era esto, que no nos podemos olvidar que todo este entramado se hizo con la protección de la justicia federal, que es la misma justicia federal que hoy tenemos, lo que durante años y años se sentaron encima de las causas. Es decir, y el problema es estructural en la Argentina. ¿Cuántos son los funcionarios, los jueces, los legisladores, es decir, que realmente pueden justificar su patrimonio con el recibo de sueldo? O su estándar de vida con su recibo de sueldo. Volviendo a la muerte y no sé cómo lo va a resolver este gobierno. Volviendo a la muerte de Néstor y después con Cristina Kirchner, ¿sigue el mismo esquema de robo, pero sin Cristina pudiéndolo controlar? Porque de hecho se le atribuye una frase a Cristina Kirchner cuando se entera a través de la embajada norteamericana de que estaba sacando mucha plata Lázaro Báez, que dice que lo encaró a Lázaro Báez y le dijo, te estás robando mi plata. ¿Eso pasaba? Exacto. Es así. Porque a Cristina no le preocupaba ya el proyecto político. Cristina vivía en una nube de, no quiero decir qué, donde lo único que le preocupaba era la que le estaban robando de la parte que le correspondía a ella en este reparto delincuencial. Ahora, López no solo manejó todos estos contratos de planificación federal, López fue el arquitecto de la estructura del patrimonio de los Kirchner. Yo me acuerdo, y lo conté varias veces hoy, que cuando Néstor muere, después de esos 3 meses de duelo de Cristina, un día nos suspende una reunión así intempestivamente diciendo que tenía que ir a ver al pelotudo de Máximo y a la Cristina para explicarles lo de las inmobiliarias y lo de las propiedades, porque ahora se tienen que empezar a hacer cargo. Claro, pues la otra usufructuaba, pero el que llevaba, digamos, manejaba las cosas era Néstor. Ahora la cosa había cambiado, ahora se tenía... En este esquema, López parece tener un rol mucho más importante que el propio Debido. No, el de Debido es mucho mayor, pero complementario. Acá hay que entender cómo funcionaba la estructura, por eso los que quieren dejarlo de lado Debido, digamos, no pueden, a menos que los jueces los consientan, ¿no? A menos que haya operaciones de prensa que lo permitan. Ningún expediente de obras públicas podía salir sin la firma del ministro. Planificación Federal no efectuaba ningún pago, los pagos se disparaban desde el Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía tenía que llegar el expediente con la firma de Debido. Y el Ministerio de Economía tenía la obligación de auditar todo el expediente antes de efectuar cada pago. Entonces, ya no solo están comprometidos en la línea López, Debido, sino que Vudú, los que lo antecedieron y sucedieron, y en las obras públicas más grandes, los fondos salían de una reasignación de partidas del gobierno nacional que se realizaba con la firma del presidente o la presidenta en su momento y del secretario de gabinete. A ver, los personajes claves eran entonces López, Debido, y el círculo se cerraba ahí, entre ellos el matrimonio Kirchner y nadie más, o había un esquema de corrupción que venía de Santa Cruz con alguien más. Hasta donde yo conocí, se circunscribía a Néstor, Cristina. Digamos, la reunión chica era Néstor, Cristina y Zanini. De ahí bajaban la directiva.
Zanini fue el arquitecto legal de todo el entramado del modelo kirchnerista. Zanini, ¿no? Sí. El secretario legal y técnico, que vino con ellos desde Santa Cruz. Sí, candidato a vice con Scioli. Candidato a vice con Scioli. Afortunadamente, digamos, zafamos. Y zafamos y podemos ver esto, que es desordenado, despelotado, que uno no sabe si va a tener alguna consecuencia en el futuro, donde si yo no le pongo ninguna ficha a esta justicia federal. Hoy armaron este cambalache de citar indagatoria a 43 ahora me voy a meter en gobernadores, eso. esto, el otro, y reflotar la causa sueño compartido para tratar de desviar la atención. Deme un minuto, Joclender, deme un minuto. Estamos chatrando la cancha. Ahora vamos a hablar de sueño compartido, pero quiero terminar de hablar del tema de la ruta del dinero, la corrupción K, como la querramos llamar. ¿Se puede estimar cuánta plata se robaron? Yo no lo sé, no soy economista, pero yo creo que si ustedes le preguntan o consultan a un economista, les va a decir cuál fue el presupuesto que se manejó en obra pública en el país. Pero no se olviden de lo que se manejó en las otras áreas, porque cuando nosotros hablamos de Debido manejaba transporte, energía, qué sé yo. A ver, solo en energía eran 12.500 o 12.000 millones de dólares por año, solo en compra de energía. Los barcos esos de gas que nunca aparecieron, los sobreprecios con PDVSA. Debido debe tener un montón de plata en las Seychelles o en Brasil. Eso le quería preguntar. Después estaba ¿Dónde lo que tienen es la plata? transportes. ¿Dónde pueden tener la plata? En Estados Unidos, en los paraísos fiscales y seguramente una enormes sumas en los países limítrofes. Brasil, fundamentalmente. Acá en Además, Argentina, en ¿no? Brasil hay denuncias de corrupción que lo involucran a debido. No, acá en la Argentina no. Acá en la Argentina lo que tenían era el cambio chico, lo que hay. López trató de esconder, porque parece que le dijeron que iba a haber un allanamiento, era la plata de bolsillo, las chirolas que tenía ahí. Es decir, las sumas que ellos manejaban son tan astronómicas que con eso ellos pueden comprar voluntades políticas, medios de comunicación, periodistas, opinadores, decisiones judiciales. Bueno, frente a eso creo que lo único que se puede hacer es hablar, denunciar, explicar y tener la esperanza de que en algún momento ¿A López lo haya conoció un aire bien? fresco, ¿no? ¿A López lo conoció bien? A López lo conocí discutiendo, lo conocí viendo cómo humillaba a intendentes, a gobernadores, cómo a veces venía el intendente de un pueblito o el gobernador de una provincia desesperado por una situación catastrófica y pidiéndole ayuda y qué sé yo, y despectivamente mirándolo así como si fuese una basura. Y paralelamente vi también como en plena época de elecciones había filas de 50 intendentes por día para firmar convenios de obras que se iban a realizar si apoyaban la campaña. O sea, López se encargaba de premios, ejecuciones. castigos y de la recaudación. De la recaudación local. La recaudación afuera, debido. Pero todo pasaba por debido. Es decir, debido era el ministro el que firmaba todo. ¿Usted cree que más allá de este círculo que concentraba el robo, como lo está describiendo, los funcionarios más cercanos a ese círculo que no participaban directamente, conocían igualmente lo que pasaba y este entramado de robo de dinero? Sí, totalmente. Porque los funcionarios... uno caminaba por los pasillos del Ministerio de Planificación Federal. Yo tenía que caminar a veces días enteros con expediente de una oficina a otra. Y bueno, y uno va conociendo gente y se va haciendo amigo y alguno le hace una confidencia y alguien le cuenta alguna anécdota y a veces uno pregunta por fulano y resulta que fulano lo echaron porque no quiso firmar un expediente trucho que le pusieron sobre la mesa. Porque hay mucha gente honesta que quedaba entrampada en esta lógica. Fueron 12 años de un poder omnímodo, total, absoluto, increíblemente concentrado. Es decir, eso deteriora casi todas las instituciones. Y esto no solo sucedió en el Ministerio de Planificación Federal y con Obra Pública. Es decir, esto se extendió casi por todo el gobierno nacional. Creo que no hay ministerio hoy que esté exento de denuncias de corrupción. La cantidad de denuncias que tiene apiladas Alicia Kirchner, las cosas que han hecho con el PAMI, todavía no nos informaron de la auditoría del ANSES y ahí va a haber vinculaciones con López.
por los títulos que le hacía emitir y que le compraba Diego Bossio a López. Lo que han hecho con fondos del Ministerio de Educación. ¿Te acordás cuando hablaban de los millones de libros que se editaban para repartir en las canchas de fútbol? ¿Quién controlaba cuántos millones se editaban y se imprimían? López tiene perfil... Todo está muy podrido. López tiene perfil de ser un hombre que puede llegar a quebrarse y contar todo para tratar de salvar su pellejo, por lo menos tratar de entibiar un poco su situación, ¿o no? No. A ver, yo en esto te digo lo que pienso y quiero ser muy claro. La idea de que alguno de estos se va a quebrar y va a empezar a contar todo es una estrategia vendida por algunos medios de comunicación y cierto sector del poder de la justicia federal. Mentira, no se quiebran, no se van a transformar en otro Fariña, es decir, no van a seguir ese perfil, porque ya está acordado, ya está negociado. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con Báez? Pero no entiendo, ¿qué es lo que está negociado? ¿Está negociado que algunos van a ir presos y otros no? Un tiempito, porque hay que parar la bronca, hay que parar todo el enojo de la gente y de la opinión pública. Entonces, por ejemplo, es incomprensible que jurídicamente, que los hijos de Báez no estén presos. Pero entonces, ¿qué es lo que le prometieron y arreglaron? Mirá, te vas a tener que aguantar un año. Después vamos a buscar una excusa de salud y te internamos en un hospital. Y después del hospital una prisión domiciliaria y después la escarcelación. Y bueno, vamos haciendo que, si a tu familia no la tocamos, pero vamos haciendo que esto se vaya disolviendo. Usted, el futuro que ve de la investigación de todo este entramado de corrupción es que queda en la nada. Que quedará nada más que Báez, López, un tiempito con alguna causa que se irá embarrando, y el resto zafa todo, zafa Cristina, zafa Devido, zafan todos. Y yo creo que es así. Es decir, no tengo, a ver, la justicia federal que les dio protección durante estos 12 años, yo no tengo motivo para pensar que de la noche a la mañana van a cambiar. Doy un ejemplo. El fiscal Delgado pidió que el juez Rafeca me citara como testigo, ahora en esta causa contra López. Pero después aclaró que estaba reiterando un pedido que había formulado hace 5 años. Es decir, y en los expedientes judiciales están todas mis denuncias desde hace más de 5 años. Y sin embargo, los jueces se sentaron arriba de esas causas, como las denuncias que formularon legisladores de la oposición. ¿Vos crees que todos cambiaron ahora? No, de hecho esto pasa en todas las causas. Marijuán también le venía pidiendo a Casanelo un montón de medidas que Casanelo solo las consintió después de ver el video de la Rosadita, ¿no? Pero yo me pregunto, si había mucha gente como usted que se daba cuenta de que habían armado un esquema y una matriz para robar, para la política y para el bolsillo. Usted, personalmente, ¿por qué no lo denunció en ese momento? Primero no pensé que era tanto para el bolsillo, pensé que realmente era más para la política. ¿Y cuál era la diferencia si igual se trataba de un robo? Porque tal vez si tuviera que hacer una autocrítica fuerte, el tema central para mí sería precisamente ese, ¿no? Haber comprado el discurso de que para gobernar y para sostener un proyecto político y para hacer política tenés que hacer caja, tenés que generar recursos, porque de lo contrario los únicos que pueden llevar adelante un proyecto político son los que tienen plata o las grandes multinacionales, el imperialismo. Compartía el roba pero hacen, aunque en este caso mucho no se hizo, porque por ejemplo con los 9 millones que tenía en su casa López, o vaya a saber uno dónde la tenía, se podrían haber hecho muchísimas cosas que no se hicieron, porque las tenía él en la casa y se lo había robado. Exacto, bueno, ahí comienza la discusión. Es decir, cuando yo comienzo a hacer obras y las obras comienzan a avanzar, uno de los graves problemas de las grandes discusiones con López era que en muchos lugares quedaba en evidencia el atraso o los sobreprecios de las obras que debían o deberían haber hecho otras empresas. Pero sí, es verdad. A ver, pero esto de que roban pero hacen,
creo que ha atravesado no solo el kirchnerismo, ha atravesado casi la historia argentina de los últimos años. Creo que desde el peronismo para acá esto se ha hecho carne, y lo peor es que se ha hecho carne la idea de que no hay otra forma de hacer las cosas. Yo espero que este gobierno lo encuentre, le tengo fe, creo que hay una buena posibilidad de cambio, pero hay un problema estructural que es este, que es el ejemplo que hoy di muchas veces. Uno puede tener un Aranguren que tiene plata y que a esta altura de su vida va por los laureles a ocupar un cargo de ministro en la función pública. Pero ¿cómo se arregla, digamos, todo el staff de un ministerio con sueldo de 30.000, 40.000, 50.000 pesos? Es decir, nosotros realmente creemos que los hombres que van a estar manejando expedientes, que mueven cientos de millones en decisiones de compra, de contrataciones, los vamos a mantener con esos sueldos. Es decir, hoy es un problema real en la administración pública. Hoy en la provincia de Buenos Aires esto es un problema gravísimo. Es decir, que uno diga, bueno, vamos a apostar al patriotismo, a la honestidad, a la probidad. Bueno, es una apuesta fuerte y complicada. Joclender, usted está citado ahora en indagatoria, lo marcaba al principio, esto fue de hoy. El juez Martínez de Giorgi citó a más de 40 personas en indagatoria, entre ellos funcionarios, exfuncionarios, bueno, capitanes, gobernadores. Eve de Bonafini está citado usted, sí, su hermano. Ahora, usted y su hermano estuvieron presos en esta causa, en la investigación de sueños compartidos, cuando la tomó Ollarvide. Ollarvide después fue corrido de la causa. Ustedes fueron corridos de la fundación, los echó Eve de Bonafini. Me va corrigiendo si en algo me estoy equivocando, pero los echó Bonafini, sí, llevó a la hija. ¿Te puedo ir corrigiendo? Sí, a ver. Bueno, sí. Primero, la secuencia es la siguiente. Cuando López intenta imponer después de la muerte de Néstor, intenta imponer dentro de la fundación la misma lógica de corrupción de otras empresas, se encuentra con que estoy yo y yo le hacía frente y yo lo mandaba donde lo tenía que mandar. Entonces comienza a retrasar los pagos a la fundación, comienza a retener el dinero de la fundación, comienza a ahogarla financieramente. La fundación gastaba hasta el último centavo que le ingresaba. Mucho de ese dinero que ingresaba, por supuesto, era para financiar el funcionamiento de las madres y muchos proyectos políticos, algunos delirantes de Eve. Pero bueno, ahora le voy a hacer un punto. Déjeme que le haga un punto, porque sí, me va corrigiendo y yo le voy haciendo un punto porque quiero meterle la pregunta que le iba a hacer. Dale. En esta estructura, porque acaba de meterse en eso además, para bancar el funcionamiento de madres, la fundación, para bancar la política, en definitiva. Ahora, para bancar la política, ¿robó también usted entonces? No. A ver, cuando yo, después de las últimas peleas y discusiones, renuncio a la fundación y me voy, comienzan una serie de notas periodísticas y de preguntas y yo me voy enojado y me voy con discusiones muy fuertes, con Debido. Claro, pero la justicia investiga también, reprochándome y con la justicia también investiga el accionar mientras estuvieron ustedes. Bien, déjame terminar. Cuando yo me voy y renuncio a la fundación, se inicia la causa contra los funcionarios en el juzgado de Martínez de Giorgi, hace más de 5 años, donde estaban imputados López, Debido y Bonafini. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué es lo que hace Martínez de Giorgi? ¿Qué es lo que hace la justicia federal? Cajonean esa causa, se sientan durante 5 años sobre esa causa, la paralizan y lo convocan a Ollarvide, si el gobierno lo convoca a Ollarvide, donde me demoniza y me arma esa causa donde terminaron transformando la única obra que se había hecho en forma prolija como si fuese el ícono de la corrupción. Y alegando que había un faltante de 200 millones de pesos. Que eran los 200 millones de pesos, un poco menos de 200, pero más o menos la cifra, que López no le pagaba a la fundación. Cuando yo me voy, meses después, y esto está acreditado en el expediente, la totalidad de esa plata la cobra un fideicomiso constituido por gente de vudú con la firma de Eve de Bonafini. Es decir, la totalidad de esa plata se la cobraron.
¿Qué hicieron después? No sé, se la fumaron, la regalaron, no tengo la menor idea. Es decir, pero que no me vengan a reclamar a mí que me quede con 200 millones de pesos. Es decir, es una locura. ¿Ganaba buena plata usted? Ahora, pero déjeme ir preguntándole algo también. Sí, ¿Ganaba claro. buena plata en la fundación? ¿Ganaba por ese trabajo? Yo ganaba bien y además tenía mi actividad privada. Es decir, tenía muchas actividades privadas. Es decir, o sea, pero para poner un ejemplo, porque de estas cosas que van quedando, ¿no? Recuerdo lo de la Ferrari yo. Digo, la Ferrari apareció no solo por lo que ganaba en la fundación, sino por lo que ganaba en la actividad privada. A ver, en la puta vida tuve una Ferrari. Jamás me senté ni siquiera en el asiento acompañante de una Ferrari. Es decir, yo no sé, a menos que vea el cartelito que diga Ferrari, no me interesan los coches, no me gustan, me gustan las motos, pero nunca tuve una Ferrari, digamos. Ahora, salieron fotos de la Ferrari de Joclender, notas sobre la Ferrari de Joclender. Nunca tuve una Ferrari, te lo juro. Es decir, ¿qué crees que te diga? Ahora, ¿cómo haces para pelear contra esas campañas periodísticas tan fuertes? Es decir, porque acá no solo hubo una maniobra judicial y política, sino que también hubo una maniobra de prensa como pocas veces se vio, con un nivel de persecución y hostigamiento. Pues claro, a mí era fácil pegarme. ¿Quién me iba a defender a mí? Además, con la primera causa era muy fácil descalificarme. Entonces, intentaba callarme descalificándome. Si yo hacía una declaración, la subtitulaban, editorializaban, es decir, atacándome a mí, pero no contestando lo que yo estaba diciendo. Ahora, vos fíjate hasta qué punto esto que digo sobre que el dinero que me atribuyen que yo me quedé, lo cobraron, que el defensor oficial, pues yo no tengo un abogado particular, yo tengo defensor oficial. El defensor oficial hizo una denuncia penal justamente contra este fideicomiso con la firma DEBE para que se recuperen los fondos. No lo hice yo, lo hizo el defensor oficial porque vio el escándalo que era. Ahora, metiéndonos en eso concretamente, ¿no? A ver, si López era el hombre de Néstor Kirchner para premiar o castigar a quienes se alinearon o no al modelo, ¿por qué castigaba a la Fundación de las Madres y a Sueños Compartidos que estaban súper alineadas al modelo kirchnerista? Porque él no los castigó mientras Kirchner vivió. El conflicto comienza cuando Kirchner se muere. Cuando Kirchner se muere, él quiere avanzar sobre la fundación. ¿Pero qué es quiere avanzar? ¿Qué? Bueno, ¿Se quería quedar con más plata? ¿Qué es quiere avanzar? Él quería modificar y quedarse, y que nosotros... Él quería, así, la fundación tenía la fábrica de paneles, que estaba instalada en La Boca, cuyas máquinas ahora están en unos terrenos en el Chaco, que ya vamos a ir a discutir la propiedad de esos galpones. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Él quería que la fundación se quedara como proveedora de paneles del sistema constructivo y que todos los programas de construcción se pasasen a empresas privadas que él nos iba a recomendar. El problema es que ninguna de la fundación contrataba a los hombres y mujeres del lugar. En la medida de lo posible, 50% hombres y 50% mujeres, que no tenían experiencia laboral previa, que era su primer trabajo formal a veces en su vida, gente que venía de condiciones de marginalidad terribles. Ese trabajo yo sabía que no lo iban a hacer las empresas privadas, por eso me oponía de manera tan firme. Entonces, la idea era que la fundación se quedara vendiendo paneles, pero que las obras y los contratos, por ende, los hicieran empresas privadas del grupo de él. Pero esto surge después de la muerte de Néstor. Digamos, a medida que van pasando los meses, se complica la relación porque Cristina dejó de gobernar. Para decir, lo único que hacía era salir por televisión, andar con uno, con otro, digamos, hablar, pero el gobierno cotidiano quedó en manos de todos estos crápulas. Entonces cada vez se iban avanzando más. Entonces, las discusiones y las peleas se tornaron cada vez más duras hasta que yo tomé la decisión de renunciar. Yo con esto no transaba. Yo no iba a transar nunca con que la fundación cediera sus contratos a empresas privadas. Eve de Bonafini... no lo iba a permitir, punto. Eve de Bonafini sabía de todo esto. ¿También era y estaba en el entramado del robo o no tiene nada que ver? No, Eve de Bonafini se la ganaron y la embaucaron con adulación. ¿No con plata? Eve, por estar dos minutos
en una entrevista televisiva, por tener 2 líneas en un diario o porque la recibieran en la Casa de Gobierno en un ministerio, era capaz de cualquier cosa. Una persona que había sido muy marginada por las autoridades a lo largo de esa historia de lucha. Eve era una persona que por ahí salía haciendo unas declaraciones y unos disparates terribles, y entonces la llamaba o Parrilli, o López, o Cristina. Eve, querida, gracias por lo que decís, sos la única que nos entiende, gracias por nuestro apoyo. Y ella se inflaba cada vez más, digamos. Y a su vez, digamos, Eve se fue rodeando de todo un entorno cada vez más complicado, de exmilitantes, de parientes y familiares de otras madres, de exmilitantes que se habían ido al exterior como refugiados políticos en su tiempo y volvían. Y entonces era toda una caterva, cada vez había más gente que había que mantener. Había que mantener el centro cultural que funcionaba en la ESMA, había que mantener la editorial de las madres, había que mantener la imprenta, había que mantener una infinidad de caprichos. A ver, Y comienza también a generar comienzan a generarse convenios truchos para financiar algunas operaciones políticas. Por ejemplo, sin ir más lejos, se genera un contrato desde la Secretaría de Jefatura de Gabinete, donde se le daba... ¿En qué época? ¿Quién era jefe de gabinete en ese momento? Aníbal Fernández. Se le daba 1,5 millones de pesos para que la Universidad de las Madres, que era otra cosa que había que mantener, la Universidad de las Madres desarrollara un programa de investigación sobre algún tema político. Y en realidad eran honorarios que cobraba el doctor Barcesat, famoso defensor de los derechos humanos, y un par de abogaditos más, amigos de las madres, para generar denuncias contra la oposición, ¿no? Contra el macrismo en particular. Digamos, eran todas cosas muy locas. Entonces, ahora, ¿esto quién lo armaba dentro del gobierno? Cuando las cosas se van enredando de esa manera es cuando yo digo, hasta acá llego. ¿Quién lo pensaba dentro del gobierno kirchnerista esto? ¿Quién lo armaba? ¿Quién era el cerebro de esas operaciones? A ver, de las operaciones más rastreras y retorcidas, Aníbal. Sin ninguna duda, porque en todo este entramado como que él sale a decir alguna tontería, pero nos estamos olvidando de quién es, quién fue, lo que pasó en este país. Lo que pasa es que llegó un momento en que el poder en el Estado se atomizó. Es decir, Cristina controlaba cada vez menos, López y De Vido ya jugaban prácticamente por cuenta propia. Aníbal Fernández entra en alianza con Alicia Kirchner. Alicia Kirchner estaba peleada con Cristina de toda la vida, creo que era novio con Néstor, no se podían ni ver. Generan una alianza, ahí es donde lo saca Aníbal Fernández y la pone a Nilda Garré, le saca el poder que creía que le podía sacar sacándolo del ministerio, y la pone a Nilda Garré. Bueno, era toda una locura. La Cámpora, a todo esto, ¿qué papel tenía en el entramado y en el modelo y en el esquema de corrupción y de robo para el modelo? La Cámpora fundamentalmente a lo que se dedicaba era a plagar de estructura de todos estos yuppies, parásitos, jóvenes, todos los ministerios, todas las sociedades del Estado, todas las organizaciones, todos los lugares donde pudiesen ir cooptando espacios de poder. Y eso es muy interesante porque en aquella época, cuando uno veía el crecimiento de la Cámpora y cómo iban metiendo gente en todos lados, que es decir, uno se encontraba que desplazaban a los viejos o al personal de planta y que aparecían pibes de la Cámpora, uno pensaba que eso no se iba a poder sacar nunca más. Es decir, que aunque cambiara el gobierno, aunque se fuera Cristina, esa estructura iba a quedar. Y es interesante cómo esa estructura desapareció, digamos, se atomizó. Y bueno, una vez que fueron ocupando puestos de poder, cargos de conducción, cargos de dirección en distintos organismos, empezaron a afanar, empezaron a robar.
Entonces uno lo veía cómo se enriquecían, entonces uno veía a los Otavis, a todo el Cuervo Larroques y todos estos personajes que de la noche a la mañana comienzan a, sin tener más mérito que la militancia. A ver si lo entiendo. A ver si lo entiendo. De Máximo, comienzan a nadar en billetes. A ver si puedo resumirlo rápido esto. Usted dice, hubo un esquema y una estructura de robo, una matriz de robo para la política y para el bolsillo con Néstor. Y cuando muere Néstor, esto explota y aparecen los ladrones individuales e inorgánicos. Claro, exactamente. Es decir, porque López y Debido siguen con la misma lógica. Lo que pasa que ya no es que recaudaban, le llevaban a Néstor y Néstor distribuía. Y que en determinados momentos Néstor decía, pará, con este sí, no, con la leche de los chicos o con la plata de los comedores escolares no te metas, con esto sí, con aquello no. Y Cristina no, Cristina decía, che, ¿cuánto me queda a mí? Más o menos así debe haber sido, es decir, uno no... nunca tuve un trato con Cristina, Cristina no me podía ni ver, ni yo a ella. Pero, a ver, en Néstor había una coherencia, había un proyecto político, había una explicación de por qué se hacían las cosas. Por supuesto, nadie se imaginaba todo lo que se fue conociendo a lo largo del tiempo. Yo ni sabía que existía un tipo que se llamaba Cristóbal López. Yo lo único que sabía, ni un tipo que se llamaba Lázaro Báez. Por ejemplo, yo lo único que sabía era que había 2 provincias que yo tenía vedadas, que eran Santa Cruz y Tucumán. Claro, después me enteré por qué. Porque era donde mandaba López, era territorio de él. Cuando dice vedadas, cuando dice vedadas no podía llegar con sueños compartidos. No podía proponer ninguna obra ni ninguna actividad en esas provincias, pues les tenía prohibidas. Era caja para otros. Era un lugar donde ellos hacían caja. Yo nunca hice caja. A ver, yo vivo, en este momento estoy viviendo en Rosario. Me levanto a las 6 de la mañana, trabajo en las obras, trabajo porque lo necesito, no tengo vehículo, viajo todos los fines de semana en micro, los sábados a la mañana a Buenos Aires, el domingo vuelvo en micro, desde Retiro hasta la terminal acá, trabajo dirigiendo obras de construcción, capacitando a la gente, desarrollando el sistema constructivo que yo diseñé, los paneles que yo fabrico. Soy un laburante, es decir, no tengo ni Ferrari, ni millones de dólares, ni ninguno de los disparates que me han Ahora, dicho. Y no bueno, me quedé igualmente, con 200 millones de pesos porque ojalá me hubiese quedado. Igualmente, Joclender, digamos, su culpabilidad o no, su compromiso con los casos de corrupción lo va a determinar la justicia, usted lo sabe muy bien. Digamos, no lo vamos a determinar ni en una entrevista periodística, ni todo lo que diga usted es lo que la gente por ahí tiene que creerlo. No, la justicia después va a determinarlo. A ver, la justicia que tenemos, esta en la cual no se cree... No, bueno, por eso, la justicia que tenemos. Pero, digo, también es difícil, pero yo digo, también es difícil creer que alguien que estuvo tan cerca de esta matriz de corrupción sea una monjita de clausura, ¿no? A ver, a esa persona que estuvo tan cerca de esa matriz de poder, lo persiguió la justicia kirchnerista, con Ollarvide a la cabeza. Lo persiguió el Poder Ejecutivo Nacional. Una operación de medios manejada por Debido descomunal. Es decir, vos sos periodista, vos conocés lo que fue esa operación de medios que se hizo. A ver, yo solo. Y todo lo que yo hace 5 años decía y denunciaba está en los expedientes judiciales hace 5 años escrito, digamos. Y ahora, misteriosamente, arman este zafarrancho de 43 imputados para tratar de distraer, de correr de foco. Dejemos de lado, vamos, te voy a conceder que va a ser la justicia la que va a resolver si soy inocente o no en el tema del sueño compartido. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Está en la justicia? Bueno, vamos a todo lo demás que no está en la justicia. Porque el sueño compartido, dentro de esa vorágine descomunal de recursos que manejó López, es solo así chiquito. Y no es López, es López y Debido. Digamos, cuando ustedes se van de... Yo creo que... Cuando ustedes se van de sueños compartidos, decíamos, entra la hija de Eve. Se estuvo comentando en las últimas horas que la hija de Eve está muy nerviosa. Se habla de una comunicación telefónica ayer, después de que se conoció la detención de López, con Eve de Bonafini, diciéndole
me pone muy nerviosa la detención de López. ¿Hablará López? ¿Contará las cosas que pasaron? ¿Qué pasó en Sueños Compartidos después de que se fueron ustedes? ¿Hubo curro? ¿Hubo robo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, lo que hubo fue que se vació la totalidad del patrimonio de la Fundación. Se lo fumaron, patrimonio millonario, que yo ayudé a construir. Bueno, pero se lo robaron. Fumaron, no quedó nada. Se lo robaron. Se desaparecieron más de 200, casi 260 millones de pesos, entre los que están los 200 que dice que faltaban, a través del fideicomiso que armaron con la gente de Vudú. Pero está la documentación en la causa, digamos. Ahora, ¿cómo se hace? Tengo que recorrer los medios llevando muestras de los papeles y los documentos. Con lo cual, están los libros de acta firmados por Eve. Con lo cual, entonces, está bien que esté nerviosa la hija de Eve. Seguramente, seguro, claro. Ella va a tener que explicar alguna vez el origen de su patrimonio, pero no está citada indagatoria. Eve sí. Eve sí, pero Eve va a hacer lo que se le cante. Es decir, Eve va a decir que no quiere ir y no voy, qué sé yo, y ¿quién la va a ir a buscar? O va a decir, no, estoy ahora de la noche a mañana se transforma en una pobre viejita enferma, y qué sé yo, y ¿qué escuela va a ir a buscar por la fuerza pública? Ninguno. Cristina Kirchner Esto es un zafarrancho que Cristina Kirchner debería estar nerviosa o no debería estar nerviosa con todo lo que está pasando a nivel judicial. Porque es cierto, a ver, yo entiendo sí. Y obviamente uno no es ingenuo, la estructura de la justicia federal fue intrínsecamente corrupta durante todos los años. Esto es así y lo dicen incluso los propios jueces federales en off. Pero también dicen, y ellos lo reconocen, que ellos pueden desviar, no atender, pausar, hasta el punto tal en donde los que van a ir presos son ellos. Y ahí es cuando sueltan la mano. A ver, si en este país no fue preso Ollarvide, acuérdate, pensá lo que fue Ollarvide, regentador de prostíbulos, pedófilo, crápula. A ver, creo que no alcanza los adjetivos para lo que hizo Ollarvide. Obsceno en sus exhibiciones de riqueza, de poder, de lujo, de disparate, y le permitieron retirarse honrosamente porque conoce mucho de todos. Hay un tema que a mí más me preocupa y que creo que está en el fondo de esto, que no es solo el tema de la corrupción judicial o la dependencia de una caja o de sobresueldos. En la Argentina hay, digamos, están los Lázaro Báez, que son empresas coyunturales, empresas que se formaron durante el menemismo, durante el kirchnerismo, digo. Sí. Pero en la Argentina hay otro problema, y es que hay empresas y grupos económicos muy importantes que han sobrevivido a lo largo de todos los gobiernos. Que han sobrevivido a lo largo de la dictadura, del radicalismo, del menemismo, del kirchnerismo, y que probablemente sigan sobreviviendo en el macrismo, ¿sí? Y esos son agentes de poder económico, social y político muy fuertes. Es decir, manejan los medios, manejan las campañas, deciden si tuercen decisiones judiciales. Le hago la última pregunta y tiene que ver con el tema con el cual después vamos a seguir con el noticiero, que es el relato K. ¿Alguna vez lo creyó el relato K o lo creyó y ahora no lo cree más por todo lo que se mostró y se conoció? Lo creí fervientemente. Yo creí realmente... No lo creí cuando asumió. A los meses comencé a creer. Comencé a creer realmente en el proyecto. El país comenzaba a cambiar. Parecía que el mundo iba a ser otro. Y a medida que fueron transcurriendo los años, uno veía, qué sé yo, uno le veía cada vez más cosas flojas, más patas flojas, más partes flojas a toda la estructura, y como que todos nos mentíamos y nos autojustificábamos, ¿no? Está muy bien. Sergio Joclender, gracias por haber estado en el móvil de TN. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Hacemos una pausa, y tenemos invitados para seguir con este tema. ¿Qué pasó con el relato K? Este
Este jueves 16, en los Hipermarket de todo el país, tenés un 20% de descuento con tarjeta Carrefour en tu compra. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Carrefour? Solicitala hoy en el stand de servicios financieros de tu tienda. Con tarjeta Carrefour, más beneficios al alcance de tu mano. Cada vez que un lunes se descorcha un canciller, nace una nueva discusión sobre a quién le toca lavar los platos. Cada vez que un domingo termina con un Malbec, empieza una nueva historia. No importa qué día sea, cada momento que se comparte con intensidad puede ser especial, porque sabemos muy bien que la vida es todos los días. Canciller. Este 17 de junio recordamos a un gran salteño que hizo de la independencia su bandera y de los humildes sus compañeros de lucha. General Martín Miguel de Güemes, prócer de todos los argentinos. Gobierno de la provincia de Salta. ¿Cómo llamarías a una casa sin humedad? Casa Seca. Casa Seca es la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casablanca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca, de Casablanca. Ya llegó la nueva promo de Bagio y Rusty con los premios y juegos que te gustan a vos. Vas a jugar, vas a inventar, te vas a refrescar. Con Bagio y Rusty vas a ganar. Ingresa en promobagio.com/Rusty, carga tu código y gana. Hay algo que hace distintos a los jugadores argentinos: el potrero. Por eso, con el programa Un Gol, Un Potrero, Tarjeta Naranja arregla uno por cada gol que hace la selección. Y ahora que los jugadores van a estar lejos, los chicos les van a mandar algo para que jueguen como en casa. Nosotros elegimos el punto del penal porque siempre nos trajo suerte. Igual está un poquito roto porque alguien le pegó lleno a la tierra. Nosotros elegimos el córner. No, el córner es acá. No, el córner es acá. Nosotros marcamos este pedazo de la cancha porque es el que más pasto tiene. Así, con la ayuda de los chicos, armaremos un campo de entrenamiento bien argentino. Uno hecho con fragmentos de sus potreros para que los jugadores sientan cerca eso que nos hace únicos. Tarjeta Naranja, sponsor de la selección y del potrero del mundo. Más de 300 mamás nos reunimos para ayudar a evitar el desperdicio con el nuevo Scott Rinde Max doble hoja. Único con tecnología corte inteligente que se corta fácil en la cantidad ideal, evitando el desperdicio. Vos también podés ser una mamá contra el desperdicio. Nuevo Scott Rinde Max. Cuidarlos más no significa gastar más. Sigue en marcha el plan anual de vacunación gratuito de la provincia, para que este invierno todos nos vacunemos contra la gripe, en especial niños y niñas, embarazadas y abuelos. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. El todo es más que la suma de las partes. Estiva 1. Malbec Syrah, de Bodegas Esmeralda. Toda persona tiene derecho a viajar. ¡Al mundo! ¿Cómo llamarías a una casa sin humedad? Casa Seca. Casa Seca es la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casablanca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca, de Casablanca. Este jueves 16, en los Hipermarket de todo el país, tenés un 20% de descuento con tarjeta Carrefour en tu compra. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Carrefour? Solicitala hoy en el stand de servicios financieros de tu tienda. Con tarjeta Carrefour, más beneficios al alcance de tu mano.
¿Qué se necesita para un 7? Mejoraste mucho, seguí esforzándote. A Luciana, a Taina y Sofía, Egón, Alejandro, María Francisca, a Oscar y Jonathan, Luis y Margarita, Tomás y a Carlos y Julián, que se sacó un 7. Mejoraste mucho, seguí esforzándote. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. En Frávega hay un regalo para cada estilo de papá. Si tu papá es futbolero, sorprendelo con esta súper oferta increíble. LED TV Philips Full HD de 48 pulgadas a tan solo 12 cuotas sin interés de 999 pesos. ¡Sorprendelo! Especial papá en Frávega y frávega.com. Ya llegó la nueva promo de Baggio y Rusty con los premios y juegos que te gustan a vos. Vas a jugar, vas a inventar, te vas a refrescar. Con Baggio y Rusty vas a ganar. La promo de Baggio y Rusty tiene nuevos premios que llenan de frescura tu imaginación. Busca tu pack, ingresá en promobaggio.com/Rusty, carga tu código y ganá. Más de 300 mamás nos reunimos para ayudar a evitar el desperdicio con el nuevo Scott Rinde Max doble hoja. Único con tecnología corte inteligente que se corta fácil en la cantidad ideal, evitando el desperdicio. Vos también podés ser una mamá contra el desperdicio. Nuevo Scott Rinde Max. Cuidarlos más no significa gastar más. Este jueves 16, en los Hipermarket de todo el país, tenés un 20% de descuento con tarjeta Carrefour en tu compra. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Carrefour? Solicitala hoy en el stand de servicios financieros de tu tienda. Con tarjeta Carrefour, más beneficios al alcance de tu mano. Sacudite el hambre con una Maruchan. Este 17 de junio recordamos a un gran salteño que hizo de la independencia su bandera y de los humildes sus compañeros de lucha. General Martín Miguel de Güemes, prócer de todos los argentinos. Gobierno de la provincia de Salta. Toda persona tiene derecho a viajar. ¡Al mundo! Hablando, ¿no?, con Joclenter sobre el relato K. Se despedazó el relato K, el modelo. ¿Armaron un modelo para robar o robaron para sostener un modelo? Pero el relato K ayer tuvo una definición, ¿no? Fue ya directamente infragante y pescado con la plata robada. Norma Morandini, gracias por venir, ¿eh? Adrián Pérez, gracias por venir. No, al contrario, gracias. ¿Sienten esto, que el relato K terminó de volar por el aire con lo de ayer? Y los hechos siempre son más fuertes que cualquier relato y cualquier sueño. Ahora el tema es que está todo a la muestra y yo creo que es un muy buen momento para ver qué vamos a hacer los argentinos con todo esto que aparece. Porque la tentación de los que veníamos advirtiendo y habíamos advertido a lo largo de estos 10 años, que era esto, que nos insultaban, que mataban nuestra reputación, todo eso que es la tentación que uno tiene a que le salga todo eso que está herido. Pero yo creo que este es un momento que podemos hacer una línea y ver qué vamos a hacer con toda esta verdad
que aparece de manera Bueno, descarnada. Es difícil actuar sin resentimiento ahora. En términos personales... ¿El objetivo como para poder...? Exactamente, hablo por mí. Yo he estado evitando un poco el debate público porque yo siento que estoy herida, porque fueron años muy duros y nadie quiso escuchar que esto era lo que ahora parece. Pero bueno, ahora de lo que se trata es ver qué vamos a hacer con esta verdad que ya no se le puede decir ni relato ni nada. Si uno la analiza es brutal porque se han tocado las cosas de mayor valor simbólico y de dolor de esta sociedad, como es la causa de los derechos humanos, la tragedia de todo, cómo es la pobreza, cómo es hasta la iglesia, no se salva nada. Entonces, a mí me parece que cómo trabajamos ahora para evitar el cinismo, que la justicia realmente empiece a funcionar, que el ojo público de la sociedad, que ya hizo algo fantástico, que fue con los votos, haber sacado a esto que nos parecía que todo lo que nos muestran ahora es que venían a quedarse. Adrián Pérez ahora está en la función pública, con lo cual también el relato voló desde adentro, digamos, viendo la herencia, pero trabajándola. Creo que voló el relato por lo siguiente: es muy difícil seguir sosteniendo un discurso de que era un gobierno nacional, popular, que se ocupaba de los más pobres, cuando en realidad la contracara de eso era que le robaba la plata a los más pobres. En definitiva, si hoy nosotros tenemos en Argentina un 30% de pobres y tenemos falta de infraestructura, etcétera, es porque se robaron mucha plata durante muchos años. Y esto estaba en la centralidad de la gestión del kirchnerismo. Entonces a mí me parece que esto termina definitivamente con el kirchnerismo, claramente. Y me parece que lo hace, bueno, como se hace, como sucede con algunas cosas en Argentina, ¿no? Tiene que ser algo que se pueda ver, que se pueda palpar concretamente y que sea muy burdo, porque no es que no había evidencia sobre esto. A ver, si uno mira y repasa un poquito, yo la verdad que lo escucho poco a Jorlender porque prefiero escuchar a otros que dijeron esto y que denunciaron. ¿Qué sé yo? No, se lo Elisa ahí, ¿por qué no lo denunció? Claro, Elisa Carrió lo denunció, yo denuncié el caso Escanca, denuncié un caso de sobreprecio en las cárceles federales. Hubo periodistas que denunciaron. Bueno, yo realzo en este momento a la gente que se animó en ese momento de tanta hegemonía y de tanta presión y de tanto hostigamiento a denunciar lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es lo que hoy se ve, que estaba orquestado un mecanismo de corrupción en donde el jefe de esa asociación ilícita era Néstor Kirchner, el jefe de la asociación ilícita era Néstor Kirchner, y tenía como instrumentadores de ese esquema de corrupción a Julio De Vido y otras dos personas que estaban debajo de Julio De Vido, pero que tenían una relación muy cercana también con Néstor Kirchner, que eran Jaime, con todo el tema de transporte, y López, con todo el tema de obra pública. Desde luego que también desde el sector de quién hacía la obra pública, Lázaro Báez era un actor central. Bueno, esto que durante mucho tiempo dijimos hay cartelización en la obra pública, hay sobreprecio y hay retornos enormes, muy abultados, hoy ya se ven con mucha claridad. Y digo, y así como hay que decir... hay que resaltar a aquellos que se animaron a decirlo en su momento, hay que resaltar que la justicia no se animó a mover un papel para estas investigaciones, ¿no? Porque esto lo tenía Ercolini, esto lo tenía Casanelo, hace mucho tiempo que está Escanca, hace mucho tiempo que está la denuncia por asociación ilícita, hace mucho tiempo que hay denuncias por sobreprecios en materia de obra pública. ¿Vos crees que sí va a avanzar la justicia ahora? Yo creo que ahora que es tan visible y con este nivel de presión social, no le va a quedar otra. Y ojalá que no ocurra como ha ocurrido en otras oportunidades, que no llegue hasta donde tiene que llegar. Digo, porque el caso Escanca es un caso, porque a mí me tocó denunciarlo. Llegaron hasta los responsables, hasta los directivos de Escanca, y no a los funcionarios públicos. Ahora yo espero que esto no llegue, hasta López, que ya está, ¿no? Lo agarraron enterrando la plata, sino que se entienda que era un esquema y que involucraba a lo más arriba. Y que tiene que ir más arriba. Norma, quería preguntarte puntualmente. Se habla de la batalla cultural que ganó el kirchnerismo. ¿Vos crees que la pierde de vuelta? No, yo no quiero vivirlo como términos de batalla porque creo que esto es el mayor daño que se nos ha hecho de pensar que en una democracia, que es la deliberación, que es la argumentación, que es la persuasión, que hayamos puesto una idea de guerra, de batalla, cuando venimos
la consecuencia de todas las cosas que todavía seguimos revisando es de esa concepción de pensar que acá hay blancos y negros y que en democracia hay deliberación, hay oponentes. Por eso me parece importante que viene ahora una etapa cultural auténticamente democrática, si sabemos trabajar y tenemos responsabilidad y que la gente entienda que el Estado le pertenece, que esos dólares, esa imagen espantosa que nos llena de indignación es su trabajo, es lo que le está faltando, es la mentira de haber tocado algo tan dolido en el país como fue el tema de los derechos humanos. Es decir, la obra pública de hoy tiene que servir, porque si no, no vamos a tener corruptos a 10 años. Gracias. Esto tiene que ser. Hay mucha gente también que decir, Fernando, rápido, porque que creyó en esto y de buena fe, y eso no tiene nada que ver. Hubo gente que creyó de muy buena fe. También es cierto que no se puede entender al kirchnerismo en serio si no se entiende que había una matriz de corrupción enorme que sostuvo ese proyecto de poder. Adrián Pérez, Norma Morandini, gracias. Nuestros compañeros ya están...